esta prohibición del presidente de Estados Unidos de no hacer transacciones con esta moneda, esta criptomoneda venezolana, ¿qué traería de negativo para el país, ya que muchas personas ya estaban tratando de ingresar en esta nueva onda? Bueno, mira, el petro nació muerto. Entendido. El petro nació muerto porque es absolutamente inconstitucional e ilegal. El gobierno propone una criptomoneda, pero cualquier parecido al petro con una criptomoneda es mera coincidencia. El gobierno dice que el petro va a estar respaldado con reservas de la faja del Orinoco, pero es que tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica de Hidrocarburos prohíben expresamente darlas en garantía. Ambas, tanto la Constitución como la Ley Orgánica, dicen que las reservas de hidrocarburos en el subsuelo son imprescriptibles e inalienables, no pueden ser dadas en garantía. En segundo lugar, el gobierno dice que esto va a generar, inspirar mucha confianza porque es emitida por un Estado. No existe hoy en día ninguna criptomoneda emitida por un Estado. Todas las criptomonedas están respaldadas por la confianza que son capaces de generar. La pregunta sería, ¿es capaz el Estado venezolano de generar confianza? El Estado venezolano destruyó el Bolívar a base de emisiones gigantescas de dinero sin respaldo. De manera que es muy difícil que una moneda emitida por un Estado como el venezolano genere confianza. Quizás si la emitiese Suiza o Alemania o no sé, o el Reino Unido, eso a lo mejor contribuiría a generar confianza, pero no emitida por un gobierno que lo que logró fue destruir el valor de su propio signo monetario. En tercer lugar, todo indica que el petro, más que una criptomoneda, no es otra cosa que un título de la deuda pública. Es decir, un compromiso que el Estado se compromete a pagar. Bueno, pero es que eso lo prohíbe expresamente la Constitución, porque en su artículo 318 establece que no puede haber obligaciones del Estado que no estén respaldadas por una ley de crédito público aprobada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo que hizo fue declarar que el petro era inconstitucional, ilegal y nulo. De manera que no tiene ninguna posibilidad el petro de ser exitoso. Ahora, si además de todo eso se le impone una sanción a los ciudadanos y empresas norteamericanas para transar en petros, evidentemente que esta es una moneda, yo no le llamo criptomoneda, es un título que nació muerto. Muy bien. Por otra parte, por ejemplo, en las últimas sanciones que le hizo Estados Unidos a cuatro funcionarios venezolanos, y ahora se le está agregando un país que también está analizando sanciones. ¿Cómo se ve, cómo va a también influir? Porque cada vez hay más sanciones. ¿En qué acabará todo esto? Bueno, un aislamiento internacional total de Venezuela, porque no solo los Estados Unidos que se las está imponiendo, se las está imponiendo también Canadá, se las está imponiendo también la Unión Europea, se las está imponiendo 10 o 12 países europeos que no forman parte de la Unión Europea. En este momento en Buenos Aires se estaban reuniendo los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 para imponerle sanciones a Venezuela, de manera que sencillamente el gobierno de Venezuela se está comiendo la flecha en la autopista del mundo. Y cuando eso ocurre, el mundo responde imponiendo sanciones. Y eso desde luego, las sanciones fundamentalmente a quienes están afectando son a muchos, no tres, son muchísimos funcionarios que han estado incursos en problemas de violaciones de derechos humanos, en transacciones ilegales, en transacciones no aceptables por la comunidad financiera internacional. ¿Cree que después de que se están uniendo más países, los países de acá de Latinoamérica también se unan a las sanciones? Por ejemplo, Colombia. No me cabe la menor duda. De hecho, vemos como el 12 de abril está prevista la reunión del Grupo de Lima, de la cumbre, no es el grupo, sí, el Grupo de Lima, pero es básicamente de la cumbre de las Américas, en la cual ni siquiera está siendo invitado el presidente Maduro. Más allá de eso, ayer mismo estaba prevista una reunión de la OEA convocada por el señor Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, para analizar eventuales sanciones adicionales hacia el régimen venezolano. La reunión, por cierto, no se pudo realizar porque hubo un fenómeno climático, una
tormenta de nieve gigantesca que paralizó a todo el noreste de los Estados Unidos, pero esa reunión está en puertas. Y con todo este ambiente de sanciones, de que no van a permitir transacciones con esta moneda, esta criptomoneda, ¿cómo se verá este 2018? Porque ya estamos entrando a abril y ahí siguen en dificultades. Va a ser un año dificilísimo, no por las sanciones, sino por las acciones que está tomando el propio gobierno venezolano. La producción petrolera se está viniendo a pique. El petróleo aporta el 96% de todos los dólares que le ingresan al país, de manera que cada vez tenemos menos dólares. Tenemos la hiperinflación. Probablemente este año vamos a tener la hiperinflación más alta de toda la historia del hemisferio occidental. Tenemos además el aislamiento internacional al cual nos veníamos refiriendo. Tenemos una escasez de alimentos gravísima, en el cual a lo largo de 20 años el gobierno expropió más de 6 millones de hectáreas en el agro venezolano que antes eran productivas y que ya no lo son. Por lo tanto, hay una enorme escasez de alimentos que vemos en las colas en los supermercados todos los días, pero al mismo tiempo, si no hay alimentos, la única alternativa sería importarlos, pero para importarlos hacen falta dólares y resulta que la producción petrolera, al venirse a pique, no está aportando los dólares que se requieren. De paso, la comunidad financiera internacional, ya no hablo solo de sanciones, ya Venezuela no tiene acceso al crédito internacional. ¿Por qué? Porque ha venido incumpliendo con sus obligaciones. Venezuela fue declarada en default selectivo en una cantidad de obligaciones, tanto de PDVSA como de la República, y en este momento se avecina ya una declaratoria de default general. Bajo esas condiciones, nadie le presta dinero a Venezuela. De manera de que si la actividad petrolera, que es la que aporta los dólares, ya no los aporta en cantidad suficiente y no hay acceso al financiamiento internacional, la situación económica de Venezuela puede adquirir matices dramáticos. Por cierto, estaba leyendo ayer que China prevé que no iba a seguir dándole más préstamos. Así es. Fíjate. Aunque lo estuviera apoyando, pero que no iba a haber más préstamos porque siguen sin pagar. Claro, China pareciera que está adoptando el mismo camino que adoptó con el señor Mugabe en Zimbabue, que una vez que se desata la hiperinflación en Zimbabue, desatada por las acciones del gobierno del señor Mugabe, y aparece una crisis económica y el gobierno de China se da cuenta de que no hay viabilidad en el gobierno de Mugabe, le retiró el apoyo. Pareciera que eso es lo mismo que está ocurriendo. ¿Y cómo influye esto? O sea, ya no va a haber más. Sabemos que China es uno de los grandes financieros, al igual que Rusia. Entonces, ¿cómo vemos si también China cierra las puertas? Bueno, se agrava la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Las agencias calificadoras de riesgo soberano son las que miden el riesgo de los préstamos de los países. Todas han puesto a Venezuela en situación muy negativa. Todas la han puesto en el más bajo nivel. Pero resulta que la más dura de todas las calificadoras de riesgo en el mundo, la que más duramente está tratando el riesgo del gobierno venezolano en cuanto al impago de su deuda, es Dagong, que es la calificadora de riesgo del gobierno chino. Es la que más duramente trata a Venezuela y la que está diciendo que no se le puede prestar más dinero a Venezuela porque Venezuela no va a cumplir, el gobierno de Venezuela no va a cumplir con sus obligaciones. ¿Qué es lo que ha venido haciendo el gobierno chino? Bueno, el gobierno chino está diciendo, les facilitamos el pago de lo que ya deben, pero no les damos ni un centavo fresco más. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Toro Hardy. Les habló Loreilis Caicedo.